Las cenas en casa de mi hija siempre me ponían los nervios de punta. Amalia tenía el don de orquestar la noche para que todo girara en torno a ella, sus planes, sus problemas, sus victorias. La mesa estaba impecable, las copas de vino perfectamente alineadas, pero bajo ese brillo había una tensión que nunca se disipaba. Yo me sentaba en un extremo, con las manos cruzadas sobre el regazo, mientras Amalia dirigía el ritmo como una maestra de orquesta que no da respiro. Esa noche no fue distinta. Julián, su esposo, hacía el papel del compañero perfecto, asintiendo a sus historias mientras cortaba el pollo asado, con la precisión de un cirujano. Su hija, Clarita, pinchaba la comida en su plato, alzando la vista de vez en cuando. Tal vez preguntándose por qué los adultos siempre hablaban con un tono que sonaba ensayado. Yo estaba callada, tomando pequeños sorbos de agua, cuando la voz de Amalia cortó más afilada que el roce de los cubiertos. «Ya mandamos los muebles», anunció, dejando el tenedor suspendido en el aire. «La casa en la playa es perfecta para nosotros. Es lo más lógico». Por un instante, pensé que había escuchado mal. Mi casa en Puerto Vallarta. Mi refugio. El lugar que había cuidado con tanto cariño tras la muerte de mi esposo. Al parecer ya había sido asignada sin que yo lo supiera. Julián se recostó en su silla, colocando la servilleta con cuidado sobre su regazo. «Mis padres están de acuerdo», añadió con suavidad. «Esa casa es demasiado grande para una sola persona. Es puro sentido común». Las palabras flotaron como humo, asfixiantes y arrogantes. Mi primer impulso fue el de siempre dejar que Amalia ahí hablara. Evitar el pleito. Tragarme la protesta con una sonrisa amable. Pero algo había cambiado en mí desde que cumplí 68 años. La edad tiene una manera de afilar las verdades en lugar de suavizarlas. Dejé el tenedor con cuidado. «¿Ya mandaron los muebles?», pregunté. Mi voz tranquila. «Medida», Amalia asintió rápido, confundiendo mi tono con aprobación. «Sí, los de la mudanza llegan la próxima semana. Los niños están emocionadísimos. Clarita ya eligió su cuarto». Me lanzó una sonrisa radiante, la misma que usaba desde niña cuando quería algo sin ganárselo. Tomé mi vaso de agua, con la mano firme, y di un sorbo. Luego dije, con calma, «Qué lástima. La demolición empieza el lunes». El silencio cayó como plomo. Julián parpadeó. Amalia ladeó la cabeza, como si hubiera hablado en otro idioma. «¿Qué demolición?», preguntó. Su voz más alta, más tensa. «La casa», dije, doblando mi servilleta junto al plato. «Firmé los contratos hace 2 meses. Todo será derribado. Nueva cimentación. Nuevo diseño. No será habitable por al menos 8 meses. Julián soltó una risa corta, seguro de que estaba bromeando. «Vamos, Esperanza. No hablas en serio». «Lo digo en serio», respondí, sosteniendo su mirada. Amalia también rió, pero había un filo de histeria en su risa. «Mamá, no seas ridícula. ¿Por qué destruirías una casa en perfecto estado?» No se ofrecí explicaciones. Hay verdades que es mejor guardar en el momento. Solo sonreí. Una sonrisa que no había usado en años. Una que llevaba certeza en lugar de rendición. El cuchillo de Julián raspó el plato. Un sonido tan chirriante como su risa forzada. «Bueno», dijo, «sería una lástima desperdiciar así una casa». «Tal vez», respondí, recostándome en la silla. «Pero es mía para decidir». La atmósfera cambió después de eso. La conversación se apagó. El vino quedó intacto y los ojos de Clarita saltaban entre nosotros, como si sintiera que el suelo bajo los pies de su familia se había inclinado. Amalia intentó reanimar el ambiente, echándose el cabello hacia atrás e insistiendo en que bromeaba. Pero mi silencio fue respuesta suficiente. Por primera vez, no sentí el peso de defenderme o justificar mis decisiones.
Dejé que su incredulidad llenara el aire, que su risa sonara vacía. Y cuando la noche terminó, tomé mi abrigo, besé a Clarita en la frente y salí a la noche fresca. El aire olía a sal del océano lejano, y pensé en mi casa firme, de pie, y a punto de ser demolida por mi decisión, no la de ellos. Sonreí todo el camino a casa, sabiendo que la verdadera conversación apenas comenzaba. En el trayecto de regreso desde la casa de Amalia, sus palabras resonaban en mi cabeza. Ya mandamos los muebles. Era el tipo de declaración que solo mi hija podía hacer, con una seguridad tan absoluta que desafiaba a cualquiera y a cuestionarla. Esa misma certeza la había acompañado en sus berrinches de niña, sus exigencias de adolescente y los planes de adulta que me costaron más de lo que nunca admití. Recordé la primera vez que me pidió prestado dinero 10.000 pesos para salir del apuro hasta que sus clientes de fotografía pagaran. Los meses se alargaron en años. La deuda en silencio. Y yo fingí que era un regalo. Luego estaba el coche. Un sedán pequeño que juró devolver después del fin de semana. Regresó 3 meses después, abollado y oliendo a tabaco, y ella lo tomó a risa, como si yo debiera estar agradecida de que no lo hubiera destruido por completo. Cada incidente tenía su forma, pero el patrón nunca cambiaba. Amalia exigía, yo cedía, y ella se iba satisfecha. Pero esta vez, no. En la mesa, mientras seguía hablando de asignaciones de cuartos y colores de pintura, deslicé mi celular bajo el mantel. Un vistazo discreto al correo electrónico aflojó la presión en mi pecho. Equipo de renovación programado. Demolición confirmada para el lunes. 700 ASO a Mime. Los contratos llevaban mi firma. El anticipo ya estaba pagado desde hacía semanas. No había nada que discutir. Tomé un sorbo de agua, manteniendo mi rostro sereno. Amalia pensó que mi silencio era rendición. Julián creyó que su lógica eventualmente me convencería. Solo yo sabía la verdad. El terreno donde estaban parados ya se desmoronaba. La casa se había convertido en mi refugio después de que Fernando murió. Cuando mi esposo vivía, era nuestro sueño compartido. Un lugar para leer, escribir, escuchar el mar rompiendo contra las rocas por la noche. Cuando se fue, se convirtió en algo más el único lugar donde no me sentía una carga, donde nadie esperaba que me doblegara. Me dediqué a repararla, tapando goteras, lijando pisos, plantando rosas en la terraza. Cada clavo, cada pincelada, era un recordatorio de que aún podía crear algo duradero. La gente piensa que la viudez es puro silencio. En realidad, está llena de ruido, consejos bien intencionados, miradas de lástima, recordatorios constantes de lo que falta. Esa casa era mi escape de todo eso. Me prometí que nunca se reduciría SOS a una conveniencia para alguien más, ni siquiera para mi propia hija. Especialmente no para ella. Sin embargo, la soledad a veces apretaba. Había noches en que las olas afuera sonaban más fuerte que mi propia respiración. Cuando me sorprendía hablando en voz alta solo para llenar el silencio, conocía esa debilidad. Y Amalia también. Ella contaba con eso, con los puntos blandos que alguna vez me hicieron flexible. Pero había aprendido algo importante en estos últimos años. La soledad no te mata. La falta de respeto sí. Y lo único que me negaba a llevar a la tumba era el peso de ser tratada como desechable. Así que sonreí a Amalia al otro lado de la mesa, como si ya hubiera ganado. Dejé que su risa cubriera el silencio incómodo, que Julián suavizara los bordes con su razón condescendiente. Y bajo esa sonrisa, sentí la fuerza del acero. La tormenta vendría mensajes furiosos, llamadas, acusaciones de crueldad. Los parientes tomarían partido. Mi nombre sería arrastrado por salas y chats familiares.
Había capeado tormentas más pequeñas toda mi vida. También podía capear esta... Solo que esta vez estaba preparada. Para cuando llegué a mi entrada esa noche, la decisión se había asentado en mis huesos. La casa era mía. La vida que construí en ella era mía. Y si hacía falta que cayeran paredes y se esparcieran ladrillos para que mi familia lo entendiera. Que así fuera. Puse mi celular en la mesa de la cocina. El correo del contratista aún brillando en la pantalla. Y me susurré la única pregunta que quedaba. ¿Debería revelar mi plan ahora? ¿O dejar que lo descubran cuando las paredes caigan? La noche siguiente, mi celular vibró con un mensaje de Amalia. No te preocupes. Aún tenemos la llave de repuesto. Entraremos cuando lleguen los de la mudanza. Lo leí 2 veces, dejando que la audacia se asentara en mí. No había ni una pizca de pregunta en sus palabras. Solo suposición. Como si mi casa estuviera abierta de par en par para su conveniencia. No respondí. En cambio, dejé que mi mente regresara y, hasta la última vez que ella había usado una llave que no debía tener, fue hace 3 años. Cuando aún vivía en un departamento en el centro antes de mudarme a tiempo completo a la casa en Puerto Vallarta. Me había ido un fin de semana a visitar a una vieja colega, y al volver encontré a Amalia sentada en mi mesa de cocina, con facturas esparcidas y su bolsa tirada en el sofá como si fuera la dueña del lugar. Dijo que había tomado prestada la llave porque necesitaba un lugar tranquilo para pensar. La verdad salió después, había copiado la llave sin permiso. Y durante semanas noté que faltaban cosas, pequeñas copas de vino, cojines, incluso un juego de sábanas. No era robo, insistió ella. Era prestar. En ese entonces estaba demasiado cansada para enfrentarla como debía, pero esta vez era diferente. Busqué en mi historial de llamadas y marqué el número del cerrajero. Gracias otra vez, le dije cuando contestó. Esos nuevos cerrojos funcionan de maravilla. Me recordó que la instalación se había hecho el mes pasado. Reforzados, sin duplicados y mi aprobación escrita. Sentí el peso tranquilo de la certeza en mi pecho. A la mañana siguiente, Amalia llamó. Su voz tenía ese filo cortante antes de siquiera saludarme. «Mamá, no mencionaste que cambiaste los cerrojos», dijo, como si yo hubiera cometido un delito. «Lo hice», respondí, removiendo azúcar en mi café. «Me pareció prudente». Hubo una pausa larga al otro lado. El silencio de alguien recalculando. Luego, con ese tono familiar que usaba cuando quería recuperar el control, soltó una risa. «Bueno, no importa. Haremos que el cerrajero venga y haga una copia nueva una vez que estemos ahí». Puse la cuchara con cuidado. «Eso no será posible. Los cerrojos están bajo mi contrato. No hay copias sin mi firma». Su risa se tambaleó y casi pude escuchar el temblor debajo. «Mamá, esto es absurdo. Estás actuando como paranoica». «Cautelosa», corregí. «Hay una diferencia. Terminamos la llamada poco después. Pero sabía que no sería la última». Más tarde ese día, manejé hasta la casa yo misma, necesitando la certeza de verla con mis propios ojos. El océano se extendía azul y implacable más allá de la terraza. Las gaviotas girando en lo alto. Adentro, el aire olía levemente a sal y cedro. Ese tipo de aroma que se aferra a las casas viejas y no se suelta. Caminé de cuarto en cuarto, tocando paredes, pasando las manos por los marcos de las ventanas. Cada superficie me recordaba por qué había luchado por mantener este lugar mío. El equipo de contratistas estaba programado para llegar en pocos días. Pero primero vendría la compañía de seguridad. Había arreglado cámaras en cada entrada, sensores de movimiento que me notificarían al instante. No era paranoia, era preparación. Esa noche recibí otro mensaje de Amalia, más corto esta vez. Clarita ya eligió el cuarto con vista al mar.
No hagas esto más difícil de lo necesario. No respondí. Cerré las persianas, revisé los cerrojos una vez más y me senté en silencio, en la oscuridad, dejando que el ritmo de las olas me recordara que los límites, una vez puestos, deben mantenerse. Amalia pensó que la posesión era tan simple como una llave en un cerrojo. No se dio cuenta de que los cerrojos ya habían cambiado. No solo en las puertas de la casa, sino en mí. Y cuando una puerta que antes se abría libremente, de repente, se cierra para siempre, obliga a todos los que están fuera a enfrentar lo que nunca poseyeron de verdad. La noche después del último mensaje de Amalia, me encontré completamente despierta, escuchando las olas golpear las rocas afuera de la casa. El sueño se había vuelto escurridizo estos días, no por la edad, sino porque los recuerdos insistían en hacerme compañía. Llegaban sin invitación, parpadeando como cintas de película vieja en mi mente. Una cinta reproducía el verano en que Amalia tomó prestado mi coche. Tenía 24 años entonces, llena de seguridad sobre un viaje de fin de semana y Acapulco con sus amigos. Solo por 2 días, prometió, besándome la mejilla como si el cariño pudiera sustituir la responsabilidad. No volví a ver el coche por casi 3 meses. Cuando finalmente regresó, el guardafango estaba abollado y el tapizado apestaba. Ella se rió, quitándole importancia, diciendo que el novio de una amiga cubriría los daños. Por supuesto, nunca lo hizo. Otra cinta el préstamo para su negocio de fotografía. Supuestamente eran 15.000 pesos. Una inversión modesta. Lo llamó... Lloró cuando dudé, insistiendo que sin mi ayuda nunca triunfaría. Escribí el cheque, diciéndome que las madres invierten en los sueños de sus hijos. Para cuando cerró el negocio, los 15.000 se habían convertido en 60.000, sacados en pedazos y excusas, hasta que me di cuenta de que no tenía intención de devolverlos. Me tragué la pérdida como medicina, amarga pero necesaria, convenciéndome de que era amor. A lo largo de los años, adopté el papel de rescatadora tantas veces que se volvió indistinto de ser madre. Me dije que doblegarme era lo que parecía el amor, que mantener a Amalia Socos a flote era mi deber. Y cada vez que pedía, yo daba. Cada vez que se pasaba de la raya, yo retrocedía. Pero el amor se torció en complacencia cuando dejé de pedir respeto a cambio. Había sido más fácil aceptar su comportamiento que enfrentarlo. Más fácil imaginar que algún día reconocería los sacrificios que hice. Pero ahora, parada en la casa con los cerrojos cambiados y las cámaras programadas, me di cuenta de algo sorprendente. Ella nunca lo haría, y tal vez eso era tanto mi culpa como la suya. Me dirigí a la cocina y me serví un té. El vapor elevándose en la luz tenue. Mi reflejo en la ventana me sorprendió mayor. Sí, pero también más dura. No cruel, sino resuelta. El tipo de rostro que Fernando solía decir que tenía cuando me enfrentaba a la administración en la universidad, cuando luchaba por un salario justo o por libros en la biblioteca. Tienes acero bajo toda esa dulzura, decía. No había sentido ese acero en años. Ahora regresaba, firme e inquebrantable. La declaración de Amalia en la cena había sido más que una presunción. Era la culminación de décadas en las que mi silencio fue confundido con permiso. Pensé en Clarita, sus ojos grandes observando la tensión en la mesa. ¿Qué lección aprendería si dejaba que esto continuara, que puedes reclamar lo que no es tuyo siempre que llores lo suficientemente fuerte? No, esta vez tenía que ser diferente. Llevé mi té a la terraza y me quedé en el aire salado. El horizonte una línea plateada y, a lo lejos, por primera vez en años, sentí una especie de libertad. La sensación de que podía elegir no repetir el pasado. Había cedido demasiadas veces, confundiéndolo con amor. Pero amor sin respeto es servidumbre.
y la servidumbre. Decidí. Terminaba aquí. Las olas golpearon con fuerza contra la orilla y sentí el sonido resonar en mi pecho. Mañana traería otro mensaje, otro intento de persuasión o culpa, pero no me doblegaría, no otra vez. Décadas de complacencia serían deshechas por un límite firme, final, inamovible. Y cuando el camión de mudanza llegara a mi entrada, finalmente entenderían. Era sábado temprano por la mañana cuando escuché el crujido de la grava afuera de la casa. Dejé mi taza de té y me acerqué a la ventana. Un gran camión blanco de mudanza estaba retrocediendo en mi entrada, su motor retumbando como un desafío. Por un momento, me quedé muy quieta, observando a los hombres con uniformes azules bajar de la cabina. Se estiraron, abrieron la parte trasera y comenzaron a sacar mantas acolchadas y carretillas. Era surrealista, como si estuviera viendo actores en un escenario ensayando líneas que ya había leído. Salí. El viento trayendo el aroma a sal y algas. «Buenos días», dije con calidez, como si fueran invitados esperados. Uno de los de la mudanza miró su portapapeles. «Entrega para la señora Julián Morales», dijo, pronunciando mal el apellido de casada de Amalia. «Carga grande. Muebles para 3 recámaras. Ese sería el pedido de mi hija», respondí, «y no se descargará aquí». El hombre parpadeó, claramente confundido. «Señora, esta es la dirección en los documentos». Sonreí. «Estoy segura de que sí, pero he hecho otros arreglos». Le entregué un sobre. Dentro estaba el contrato de renta de una bodega a 10 minutos, ya pagada por 6 meses. Ahí encontrarán el número de la unidad y el código de acceso. «Por favor, entreguen todo directamente». El más joven pareció aliviado, como si le hubiera ahorrado trabajo innecesario. El mayor alzó una ceja, pero se encogió de hombros. «Si eso es lo que quiere, señora. Nosotros solo vamos donde nos dicen». Los vi subir al camión, aún murmurando sobre lo inusual que era esto. El motor rugió y el camión retrocedió por la entrada, dejando marcas de llantas en la grava como cicatrices que pronto se desvanecerían. No pasaron ni 10 minutos cuando mi celular sonó. El nombre de Amalia destelló en la pantalla. «¿Cómo te atreves?», siseó cuando contesté. «Me llamaron. Dijeron que redirigiste mis muebles como si fuera una criminal colándome a tus espaldas. Te ahorré un viaje inútil», dije con calma. «La casa no está disponible. La bodega tiene control de clima y ya está pagada». «¡Me traicionaste!». Su voz se quebró. No de tristeza, sino de rabia. Sabías lo emocionados que estaban los niños. Sabías que necesitábamos esto. «¿Y tú?», la interrumpí, tranquila pero firme. «Amalia, enviaste muebles a una casa que no es tuya, sin preguntar. Asumiste que podías instalarte en mi vida como si fuera un cuarto vacío esperándote. Eso no es traición, es corrección». Hubo un silencio al otro lado. Luego el sonido amortiguado de sus sollozos. Era un sonido que conocía demasiado bien, el llanto que usaba cuando quería arrinconarme con culpa. «Mamá», dijo finalmente, más bajo ahora, «no tenemos a dónde ir. Los padres de Julián no pueden recibirnos. Las remodelaciones se pasaron del presupuesto. Estaremos en la calle. Tienen una casa». Le recordé. «Una casa en remodelación. Tu mala planeación no crea mi emergencia». Jadeó, como si las palabras fueran un golpe. «¿Cómo puedes ser tan fría?». Dejé que la pregunta flotara. Tal vez una vez me habría herido. Me habría hecho buscar un compromiso. Pero ya no. Cuando se dio cuenta de que no respondería, su ira regresó con fuerza. «Te arrepentirás de esto», escupió. «Te arrepentirás de cerrarles la puerta a tu propia familia». La llamada terminó antes de que pudiera responder.
Metí mi celular en el bolsillo y miré el mar. Constante e infinito. El camión se había ido. La entrada estaba vacía otra vez, pero sabía que el silencio no duraría mucho. La furia de Amalia encontraría el camino de regreso a mí. Y la próxima vez. No vendría sola. Para la tarde del domingo. Sabía que la próxima ola estaba por llegar. La rabia de Amalia había sido demasiado afilada. Sus amenazas demasiado ensayadas. Y, efectivamente, un sedán plateado se estacionó en la entrada. Su exterior pulido brillando bajo el sol. De él bajaron los padres de Julián, Ernesto y Mariana Morales, vestidos como si fueran a un almuerzo elegante, en lugar de meterse en un conflicto familiar. Esperanza, me saludó Mariana con una sonrisa practicada. Aferrando sus perlas como si pudieran protegerla, pensamos pasar para charlar un poco. Ernesto me dio un asentimiento firme. Su voz profunda y paternal, sí, solo una conversación civilizada. No hay razón para complicar las cosas más de lo necesario. Los invité a la terraza, donde la brisa marina era lo bastante fresca para cortar el aroma de su perfume. Mariana se sentó con delicadeza, alisando su falda, mientras Ernesto tomó la silla frente a mí, inclinándose con las manos entrelazadas. Amalia nos contó que ha habido un malentendido, comenzó Mariana. Sobre la casa. No hay malentendido, respondí suavemente, sirviendo té en 3 tazas. La casa es mía, y no será la residencia temporal de nadie más. Mariana ladeó la cabeza. Su sonrisa sin titubear. Pero seguro ves lo lógico que es. Apenas usas el espacio. Y Amalia tiene hijos que necesitan estabilidad. ¿No se trata la familia de ayudarse mutuamente? La familia se trata de respeto, dije. Y el respeto no es irrumpir en la casa de alguien más. Ernesto carraspeó, su voz cargada de la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido. Vamos, Esperanza, seamos razonables. Julián está entre trabajos por el momento. Las remodelaciones en nuestra casa los han dejado sin dónde quedarse. Hablamos de 6 meses, nada más. Ni siquiera notarías que están ahí. Puse mi taza con cuidado. Me piden que entregue el único refugio que tengo. Como si fuera una recámara de huéspedes en su casa. Sí noto cuando alguien toma lo que no se le ofrece. Lo he notado por años. Mariana dio una risa suave, del tipo que busca disolver la tensión. Siempre ha sido una mujer de carácter. Pero tal vez esta es una de esas veces en que un acuerdo salvaría a todos de un dolor de cabeza. Piensa en Clarita. Los niños necesitan consistencia. Estoy pensando en Clarita, dije con firmeza. Necesita aprender límites. Necesita entender que el respeto va antes que la conveniencia. Ernesto frunció el ceño, recostándose. ¿Estás diciendo que le negarías un hogar a tu nieta? Estoy diciendo que no permitiré que mi hija dicte lo que es mío. Respondí. Clarita ya tiene un hogar, esté o no en perfectas condiciones. Eso es responsabilidad de sus padres, no mía. Las palabras quedaron en el aire, agudas pero firmes. Mariana finalmente dejó caer su sonrisa, sus ojos entrecerrándose ligeramente. Amalia dijo que estabas siendo terca. Veo que no exageraba. Yo lo llamo claridad, respondí por un momento. Solo las olas llenaron el silencio entre nosotros. Luego Ernesto se levantó, lento y deliberado. No insistiremos más hoy, dijo, aunque su tono sugería que esto estaba lejos de terminar. Pero piénsalo, Esperanza. La lógica terminará ganando. Siempre lo hace. Mariana lo siguió al coche, ofreciéndome una última sonrisa educada, frágil como cristal. Me quedé en la terraza hasta que el sedán desapareció por la entrada. La cortesía. Pensé. Era solo otra máscara que usaba el sentido de merecimiento.
¿Y si esta era su versión de la lógica? Estaba lista para demostrarles que estaban equivocados. A la mañana siguiente, confirmé con la compañía de seguridad que la instalación comenzaría de inmediato. El equipo de seguridad llegó justo después del amanecer. Su camioneta rodando por la entrada de grava con eficiencia silenciosa. Para el mediodía, las cámaras estaban instaladas sobre cada puerta, los sensores alineados con las ventanas, y el panel de control zumbaba en el vestíbulo como un centinela. Firmé los documentos. Estreché la mano del técnico y sentí una firmeza desconocida sentarse en mí. Por primera vez. No estaba reaccionando a las exigencias de Amalia. Estaba preparándome para ellas. No pasó mucho tiempo antes de que mis preparativos fueran puestos a prueba. Esa noche, mientras estaba sentada en la mesa de la cocina con una taza de té de manzanilla, mi celular vibró con una alerta: movimiento detectado, entrada principal. Abrí la aplicación, y ahí estaban Amalia y Julián, parados en mi puerta. Amalia sostenía una llave con una sonrisa triunfal, girándola en el cerrojo como si estuviera demostrándome que estaba equivocada. Me recosté en la silla, levantando la taza y a mis labios el cerrojo. Por supuesto, no giró. Ella lo intentó con más fuerza, murmurando algo a Julián. Él puso una mano en su hombro, como para calmarla, y lo intentó él mismo. La cámara hizo un acercamiento ligero, capturando su ceño fruncido mientras el cerrojo le negaba el paso. Entonces, Amalia golpeó la puerta con fuerza. Como no hubo respuesta, alzó la voz, llamando mi nombre como una orden. Julián intentó con el cerrojo otra vez, su irritación creciendo, y fue entonces cuando Amalia sacó una segunda llave de su bolso. La deslizó con confianza y giró. Las sirenas estallaron al instante. El sistema chilló, un alarido agudo que resonó por la propiedad y se derramó en el aire nocturno. Una luz roja destelló sobre la entrada, y una voz grabada anunció: entrada no autorizada detectada. La policía ha sido notificada. En mi celular. Los vi congelarse a ambos. La mano de Amalia voló a su pecho. Julia murmuró algo que parecía una maldición. Ella intentó hablar por encima de la alarma, gritando hacia la puerta. Pero la grabación sonó de nuevo. Estás invadiendo propiedad privada. Las autoridades están en camino. Tomé un sorbo de mi té, el vapor enroscándose alrededor de mi rostro. Julián tomó el brazo de Amalia, arrastrándola por los escalones. Pero ella se resistió, gritando algo que no pude escuchar. Lo intentó una última vez, jalando la perilla como si la pura fuerza pudiera deshacer el acero. Entonces, el sonido de sirenas reales cortó todo. Corrieron de regreso al coche, los faros encendiendo mientras el motor cobró vida. La grava saltó bajo las llantas mientras retrocedían demasiado rápido, derrapando, y luego aceleraron por la entrada, dejando solo polvo detrás. Mi celular vibró de nuevo. Autoridades locales notificadas. Reporte presentado. Puse mi taza en la mesa, mis manos firmes. No había satisfacción en ver a mi propia hija tratada como intrusa, pero había claridad. La casa era mía, y por primera vez estaba defendida no por mis palabras o límites débiles, sino por cerrojos, sensores y consecuencias. Unos minutos después, la operadora de la policía llamó para confirmar que nadie había entrado y preguntar si quería presentar cargos. No esta noche, dije, mi voz uniforme. Un reporte es suficiente. Tras la llamada, caminé a la terraza. El mar estaba inquieto, las olas golpeando las rocas, su ritmo extrañamente en sintonía con los ecos desvanecidos de la alarma. Dejé que el viento fresco rozara mi piel, respirando sal y silencio. Amalia estaría furiosa. Julián lo enmarcaría como un malentendido. Llamarían. Enviarían mensajes.
Me acusarían de crueldad, pero la verdad era simple. Habían cruzado una línea. Y por primera vez, la línea no se dobló. Me quedé ahí hasta que aparecieron las estrellas, pensando no en las sirenas que los habían ahuyentado, sino en el equipo de demolición programado para llegar en solo 2 días. La mañana después de las sirenas, mi celular se iluminó antes del amanecer. Una cascada de mensajes llenó la pantalla, uno tras otro, hasta que la vibración retumbó contra la mesa de noche. Me puse los lentes y abrí el primer hilo. Era Amalia. ¡Por supuesto! Había escrito un mensaje largo en un grupo, enviado a casi todos los parientes cuyos números aún tenía guardados. Sus palabras destilaban indignación justiciera. Mi madre llamó a la policía contra su propia hija. Los niños estaban aterrorizados. Nos ha echado sin tener a dónde ir. Otro mensaje siguió, esta vez con fotos e imágenes granuladas de Clarita y sus hermanos, rostros pegados a la ventana del coche, luciendo cansados bajo el resplandor de los faros. La leyenda decía: así se ve la crueldad. La familia nunca debería dar la espalda de esta manera. Deslicé en silencio mientras las respuestas comenzaban a llegar. Primos con los que no hablaba en años, suegros que nunca habían pisado mi casa, todos de repente opinando: ¿cómo pudiste?, escribió uno. Es tu única hija, regañó otro. Mi cuñada Viviana envió su propia respuesta cortante. Esperanza. Siempre ha sido difícil, pero esto es incomprensible. Los juicios se apilaban con cada notificación. Hablaban de deber, de maternidad, de obligaciones familiares, como si alguno de ellos hubiera vivido los años de exigencias y abusos que Amalia perfeccionó. Nadie conocía el coche que nunca devolvió, los miles de pesos en préstamos que se esfumaron, el peso constante de la culpa sobre mis hombros. Todo lo que veían era una historia curada, afilada para herirme donde era más vulnerable. Por un breve momento, sentí ese viejo tirón. La culpa familiar subió como marea, susurrando que tal vez me había pasado, que quizá debía haberla dejado entrar por 1 o 2 semanas. Las palabras de mis parientes alimentaban ese susurro, nutriendo el reflejo de doblegarme. Pero entonces recordé el sonido de la alarma, la luz roja destellando, la expresión en el rostro de Amalia cuando los cerrojos la rechazaron. Recordé la calma firme que me llenó mientras las sirenas se acercaban, y me di cuenta de cuántos años había vivido doblegándome, confundiendo rendición con amor. Dejé el celular en la mesa. Los mensajes seguían llegando, uno tras otro, pero apagué el sonido y me serví una taza de té. El vapor subió suavemente, sin acusaciones, sin exigencias, solo calor. La culpa me había gobernado por demasiado tiempo. Me había mantenido en silencio, flexible, en una jaula que yo misma construí. Pero aquí, con la casa asegurada y la demolición a días de distancia, sentí el primer respiro verdadero de libertad. Llevé mi té a la terraza y observé el horizonte palidecer con la promesa del amanecer. Las gaviotas giraban en lo alto, indiferentes a las peleas humanas, sus gritos agudos contra el viento. Dejé que el ruido de la indignación familiar se desvaneciera en el fondo, una tormenta lejana que ya no necesitaba enfrentar. El mundo podía llamarme cruel si quería. Yo sabía la verdad. Para cuando el sol rompió el horizonte, había apagado mi celular por completo. Y cuando los camiones del equipo de demolición llegaron el lunes por la mañana, sus motores rugiendo, di la bienvenida al sonido como si fuera música. El equipo de demolición llegó justo después de las 7. Sus botas pesadas sobre la grava, sus voces llenas de propósito. Me paré en la entrada, el abrigo bien puesto, mientras el primer martillo golpeaba el yeso de la pared de la recámara principal. El sonido cortó el aire matutino, agudo, decisivo,
y lo sentí reverberar en mi pecho como un latido. Esa era la recámara que Amalia había reclamado en la cena. Su voz brillante de certeza mientras me decía que Clarita ya había elegido las cortinas. Ahora no era más que polvo y madera astillada, un espacio colapsando bajo el peso de sus propias suposiciones. Caminé lentamente por la casa mientras el equipo trabajaba, el ruido siguiéndome como un tambor. Los recuerdos surgían con cada eco. En el comedor, recordé las comidas navideñas donde Amalia llegaba tarde y se iba temprano. Sus quejas más fuertes que el tintineo de las copas. En la sala, recordé a Fernando sentado junto a la chimenea con sus libros. El calor de su presencia llenando rincones que ahora estaban desnudos. Cada pared cargaba una memoria, pero cada golpe de martillo me decía que ya no estaba atada a ellas. El polvo flotaba en rayos de luz matutina, convirtiendo el aire en algo vivo, inquieto, pero en lugar de dolor, sentí liberación. La casa ya no era un altar para mis pérdidas, ni un escenario para las exigencias de Amalia. Se estaba convirtiendo en algo nuevo mi elección, mi diseño, mi límite en madera y piedra. Arturo llegó a media mañana, con un casco bajo el brazo. Había sido amigo de Fernando mucho antes de que lo conociera, y había una firmeza en él que siempre me recordaba al mar calmado en la superficie, pero fuerte por dentro. Saludó al capataz y luego se unió a mí cerca de la puerta de la recámara destripada. «Están avanzando rápido», dijo, mirando hasta a los hombres sacar escombros. Asentí. Más rápido de lo que esperaba. Se siente purificador. Me estudió por un momento. Luego sonrió levemente. «Esperanza, ¿puedo sugerir algo? Siempre has dicho que querías que este lugar significara más que solo una casa. Y sí, en lugar de mantenerla privada, la dejaras servir a otros también». Me volví hacia él, sorprendida. «Servir a otros. Piensa en un refugio», explicó. «Un centro comunitario para gente de tu edad. Clases, reuniones, tal vez una pequeña biblioteca. Un lugar para quienes han dado la mayor parte de sus vidas a otros y ahora pueden tener algo para ellos mismos». La idea se asentó en mí lentamente, como una piedra hundiéndose en el agua. Mi primer instinto fue resistirme. La casa había sido mi santuario, solo mío. Pero mientras los martillos golpeaban de nuevo arriba, mientras el yeso caía y el pasado se desmoronaba en montones de polvo, me di cuenta de cuánto más ligera me sentía al compartir el pensamiento con alguien que entendía. Y si no quiero renunciar a ella por completo, pregunté. «No lo harías», dijo Arturo con suavidad. «Seguirías viviendo aquí, pero también abrirías la puerta. En tus términos, no los de Amalia. No es merecimiento, es invitación». Miré las paredes rotas, las vigas expuestas, el espacio esperando a ser transformado. Amalia había intentado reclamarlo por codicia, convertirlo en su refugio sin pensar en el mío. Pero la idea de convertirlo en algo que diera dignidad en lugar de quitarla, había poder en eso. No respondí a Arturo de inmediato. En cambio, pasé por encima de una tabla caída, escuchando los martillos golpear de nuevo. Cada golpe tallando el pasado para dar espacio a algo que ni Amalia ni yo habíamos imaginado. Para el mediodía, la recámara principal estaba reducida a su estructura, y me quedé en su caparazón hueco, considerando no solo lo que había perdido, sino lo que aún podría construir. 2 días después de que comenzara la demolición, los de la mudanza regresaron, pero esta vez no se molestaron en tocar. Escuché el rugido de su camión desde mi estudio y miré por la ventana justo cuando comenzaron a descargar piezas en la grava. Sofás envueltos en plástico, una mesa de comedor con las patas atadas con cinta,
cajas marcadas como cocina y juguetes de los niños. Los hombres trabajaban rápido, colocando todo en filas ordenadas al borde de la entrada. Cuando salí a preguntar qué creían que estaban haciendo, el conductor me entregó un portapapeles. «Entrega para la familia Morales», dijo secamente. Nos dijeron que esta era la dirección. Y les dijeron que rechacé la entrega la semana pasada. Se movió incómodo, rascándose la barba. Solo nos pagan por descargar. Nuestro itinerario está apretado. Si no lo quieren, no es nuestro problema. Para cuando su camión desapareció por la carretera, una neblina fina había comenzado a llegar desde el océano, del tipo que promete una lluvia más fuerte. Miré el montón de pertenencias abarrotando mi entrada, cada objeto un símbolo de la suposición de Amalia de que mi vida era su almacén. Regresé adentro. Busqué mi carpeta de contactos y marqué el número de una casa de subastas en el pueblo. Sí, dije cuando contestó la recepcionista. Necesito un camión de limpieza esta tarde. Muebles y artículos del hogar. Todo en buen estado. Las ganancias irán directamente al refugio juvenil del puerto. No dudaron. Para la tarde, un segundo camión se estacionó. Este con hombres en camisas uniformadas, con el nombre de la casa de subastas. La lluvia había comenzado en serio, golpeando el plástico de los sofás, humedeciendo las cajas de cartón. Los hombres trabajaron con manos expertas, cargando todo rápidamente, fotografiando cada pieza para sus registros. Me quedé bajo mi paraguas, observando, y no sentí culpa. Mi celular sonó a la mitad del proceso. El nombre de Amalia brilló en la pantalla, y contra mi mejor juicio. Contesté. «¿Qué estás haciendo con mis muebles?», gritó antes de que pudiera hablar. La compañía de mudanzas me envió fotos. Dijeron que unos hombres están llevando todo. Así es, dije con calma. Se está subastando. Las ganancias beneficiarán al refugio juvenil en el centro. Hubo un instante de silencio, antes de que su voz regresara, más alta, más fina. «Eso es nuestro. No puedes simplemente... Lo dejaste en mi entrada», la interrumpí, bajo la lluvia, sin permiso. Eso lo convierte en propiedad abandonada. Y la propiedad abandonada es mía para resolver. «Estás loca», lloró. «Esas cosas valen miles de pesos. Los niños, dije con firmeza, aprenderán que las elecciones tienen consecuencias, que no puedes tirar la responsabilidad en alguien más y esperar que la carguen». Su voz se quebró, pasando de la furia a la desesperación. «Mamá, por favor, solo esta vez, no nos hagas esto». Pero no me ablandé. Ya le había dado demasiadas oportunidades de solo esta vez. «Los documentos te serán enviados», dije. Fotos, recibos y confirmación de la donación. «Nada se está robando. Se está redirigiendo», gritó mi nombre. Pero terminé la llamada, deslizando el celular de vueltas a mi bolsillo, mientras el último de los muebles desaparecía en el camión. Cuando la lluvia amainó, regresé adentro y me serví una taza de té. El sonido del camión de subastas desvaneciéndose en la distancia. Por primera vez en años, sentí como si hubiera tomado algo que Amalia quiso que fuera una carga y lo hubiera transformado en algo de valor. Para la noche, la entrada estaba vacía otra vez, la grava lavada por la tormenta. Y mientras la noche se asentaba, supe que no pasaría mucho antes de que llegara otro golpe en mi puerta. Esta vez, no de los de la mudanza, sino de alguien decidido a darme una lección sobre lo que se supone que significa la familia. No tuve que esperar mucho para la lección. A media semana, una figura familiar apareció en los escalones de la casa. Su postura tan rígida como el paraguas que llevaba. Viviana Harrington, la hermana mayor de Fernando. Siempre iba impecablemente vestida.
siempre lista con un veredicto. Esperanza, llamó, su voz cortante incluso sobre el viento del océano. Necesitamos hablar. Salí a la terraza, cruzando los brazos. Viviana, ¿a qué debo el placer? Sus ojos se dirigieron a la entrada, aún húmeda por la lluvia, como si esperara encontrar los muebles de Amalia apilados ahí. Hablé con Amalia. Anunció, me contó lo que has hecho. Vender sus pertenencias. Llamar a la policía contra ella. Es impensable. Impensable, repetí. Mi tono uniforme. O simplemente incómodo. Viviana se erizó. Eres su madre, tu única hija. Y en lugar de ayudarla, le diste la espalda. Te has vuelto egoísta con la edad. Esperanza, cuidando esta casa como dragón sobre un tesoro. Dejé que sus palabras flotaran, saboreando su amargura. Egoísta. No era la primera vez que lo escuchaba susurrado en círculos familiares. Pero esta vez me negué a tragármelo. ¿Recuerdas el huracán? Viviana, pregunté. El año en que la casa se inundó. Pedí ayuda. Cualquier ayuda. Amalia estaba demasiado ocupada con sus clientes de fotografía. Y tú y los primos de Fernando estaban en ese crucero por el río que no pudieron cancelar. Batí agua hasta la cintura yo sola, salvando fotos mientras las paredes se doblaban. Dime, ¿fui egoísta entonces? Su rostro se endureció. Pero seguí. Oh, ¿qué tal cuando Fernando estaba en el hospital? Esos últimos meses. Me senté junto a su cama todos los días. Sola. Tú visitaste una vez, por media hora, y luego me dijiste que era demasiado doloroso para ti. Enterré a mi esposo, Viviana, y volví a una casa vacía. ¿Egoísta o simplemente olvidada? Los labios de Viviana se abrieron, pero no salió ninguna palabra. Las gaviotas gritaron en lo alto, llenando el silencio que ella no pudo. Y cuando Amalia vino pidiendo préstamos, continué. Di 60.000 pesos que nunca volví a ver. Me dije que era amor, que las madres sacrifican. Cuando tomó mi coche, lo devolvió abollado y sucio. Lo dejé pasar. Cuando hizo una copia de la llave de mi departamento, entrando como si mi vida fuera suya para abrir. No dije nada. Dime, Viviana, ¿fui egoísta entonces? ¿O solo fui conveniente? Su paraguas tembló ligeramente en su agarré. Por primera vez. Parecía más pequeña de lo que recordaba. Su certeza deshilachándose por los bordes. Me has convertido en villana porque le conviene a la narrativa que Amalia te vende, dije, mi voz ahora firme. Pero ya no cargaré con ese guión. Esta casa es mía. Mi refugio. Y no la entregaré porque otros no supieron planear sus vidas. Los ojos de Viviana se endurecieron de nuevo. Un último intento por recuperar terreno. ¿Has cambiado? Esperanza. Fernando nunca habría aprobado esta obstinación. Al mencionar su nombre, algo destelló en mi dolor. Ira y luego claridad. Fernando me conocía mejor que nadie. Respondí en voz baja. Y sabía que podía ser gentil hasta que me presionaban demasiado. Si estuviera aquí, te recordaría que el respeto se gana, incluso dentro de las familias. Por un largo momento, solo me miró, su boca apretándose en una línea fina. Luego se dio la vuelta, bajando los escalones con pasos rápidos y enojados. Su paraguas golpeando las piedras. La observé hasta que desapareció por la entrada. El viento del océano rozó mi rostro, no con rudeza, como si quisiera sostenerme tras la tormenta que ella trajo adentro. Mi celular vibró con una nueva llamada. El nombre de Julián brillaba en la pantalla. Esperando. Julián llamó esa misma noche. Su voz cargada con el filo nítido de alguien que creía tener la ventaja. Esperanza, comenzó, usando mi nombre en lugar de mamá como solía hacer cuando intentaba suavizarme. Necesitamos hablar claro. Nos has dejado sin opción más que considerar acción legal. Dejé que las palabras se asentaran. Acción legal. Repetí, como saboreando algo amargo.
Sí, dijo con suavidad. Amalia tiene derechos como tu hija. Has actuado contra sus intereses de una manera que un juez podría interpretar como crueldad injustificada. Bloquear el acceso, deshacerte de sus pertenencias, negarle residencia en una casa que está vacía. Nada de eso te hará quedar bien. Sonreí, aunque no podía verme. Entonces esta es la estrategia ahora. Amenazas envueltas en jerga legal. No es una amenaza. Contraatacó rápido. Es una opción. Y francamente, sería mejor para todos si simplemente permitieras que Amalia y los niños vivieran ahí temporalmente. Piensa en esto como evitar una batalla complicada. Me levanté de la silla, crucé el estudio y saqué una carpeta del gabinete. Julián, dije, hojeando los contratos. Firmé con la compañía de renovación hace 2 meses. La demolición ya comenzó. Aquí están los acuerdos, sellados y notariados. Aquí está el calendario de pagos ya liquidados. Si quieres copias, las enviaré con el correo de mañana. Vaciló por un momento, pero insistió. Aún así, un juez podría ver esto como una obstrucción deliberada de las obligaciones familiares. Entonces, tal vez al juez también le gustaría ver esto, respondí, sacando una segunda carpeta. Dentro estaban los documentos de mi abogado, escrituras actualizadas, confirmación de propiedad única y el testamento revisado que había ejecutado semanas antes. La casa me pertenece, sin reclamos adjuntos. Y desde el último mes, mi plan de herencia ha sido modificado. Quienes intenten socavar mi autonomía no se beneficiarán de lo que deje atrás. El silencio en la línea se alargó lo suficiente para que imaginara su mandíbula apretándose. Finalmente, dijo, has estado hablando con Viviana, ¿verdad? Eso me detuvo. ¿Viviana? Exhaló, un suspiro agudo que traicionó más de lo que pretendía. Me dijo que serías difícil, que te aferrarías con uñas y dientes. Acordamos que lo mejor era presionarte juntos. Sabes que a ella le importa mantener esta casa en la familia. Una claridad fría me recorrió. Así que ese era el juego. No solo mi hija había conspirado contra mí, sino que la propia hermana de mi difunto esposo se había unido a la campaña. Habían construido sus argumentos como andamios, asumiendo que colapsaría ante la primera señal de fuerza coordinada. Has confirmado más de lo que te das cuenta, dije en voz baja. Tú y Viviana pueden pensar que son astutos, pero las alianzas construidas sobre el sentido de merecimiento colapsan bajo su propio peso. Esperanza. Escucha, comenzó. Pero lo corté. No. Tú escucha. He soportado años de ser enmarcada como terca cada vez que me negaba a ser usada. Me han llamado egoísta, fría, cruel. Pero lo que me has mostrado esta noche es que la traición no se limita a los que criamos. También viene de aquellos en quienes alguna vez confiamos. Su tono se endureció, pero el filo era más débil ahora. Si insistes en esto, te arrepentirás. Ya me arrepiento de algo, dije. Me arrepiento de los años que pasé creyendo que la bondad significaba silencio. Eso termina aquí. Antes de que pudiera responder, terminé la llamada. Mi mano tembló, pero no de miedo de resolución. Reuní las carpetas, las apilé ordenadamente en el escritorio y dejé que el sonido constante de los martillos desde el piso de arriba me recordara lo que se estaba derribando. No solo las paredes, sino el viejo orden que me había atado por demasiado tiempo. Y supe que la próxima tormenta no sería una llamada telefónica. Llegaría a mi puerta. La tormenta llegó justo después de la medianoche. El trueno retumbando tan fuerte que hizo temblar los cristales de la casa. La lluvia azotaba las ventanas en cortinas pesadas, del tipo que hace que el mundo afuera desaparezca en gris. Me senté en la sala con un libro en el regazo.
aunque no estaba leyendo. El ritmo de la tormenta era suficiente, feroz pero purificador. Fue que quemé entonces cuando mi celular vibró en la mesa junto a mí. Movimiento detectado, entrada principal. Abrí la transmisión de seguridad. Y ahí estaban de nuevo Amalia, Julián y los niños apiñados bajo la luz del porche. Sus ropas empapadas por la lluvia. Julián sacó una llave de su bolsillo. Claramente otra copia que habían escondido. La deslizó en el cerrojo con cuidado exagerado, como si la tormenta misma exigiera silencio. El cerrojo lo rechazó. Lo intentó de nuevo. Forcejeando, empujando. La boca de Amalia se movía furiosamente, su rostro iluminado por destellos de relámpagos. Golpeó la puerta, sus puños marcando el ritmo con el trueno. Los niños estaban a un lado, miserables y goteando, sus ojos abiertos con confusión. Entonces la alarma estalló, estridente e implacable. Los estrobos rojos destellaron sobre la entrada, y la voz grabada cortó la tormenta. Entrada no autorizada detectada. La policía ha sido notificada. En la pantalla los vi a todos congelarse. Amalia giró, gritándole a Julián, luego de nuevo a la puerta, como exigiendo que corrieras a abrirla. Pero no me moví. Me quedé en mi silla, el té caliente en mi mano, mi respiración constante. Por primera vez en años, tal vez décadas, no sentí el impulso de levantarme, de arreglarlo. Otro relámpago partió el cielo, iluminando sus movimientos frenéticos. Julián arrastró a Amalia hacia el coche, pero ella se resistió, intentando una vez más girar la llave inútil. La alarma sonó más fuerte, resonando con la tormenta, hasta que finalmente Julián la jaló, casi empujándola al asiento trasero. El coche salió disparado de la entrada, las luces traseras desvaneciéndose en la lluvia. Silencié la alarma remotamente. Luego me recosté contra los cojines. Mi corazón no latía acelerado. Mis manos no temblaban. En cambio, una calma extraña me llenó, como el centro de una tormenta donde todo está quieto. ¿Cuántas veces había corrido al lado de Amalia en el pasado? Incluso cuando estaba equivocada. ¿Cuántas veces dejé que su caos se convirtiera en el mío? Esta noche, la tormenta afuera reflejaba la que finalmente había dejado pasar a través de mí. Ya no necesitaba pararme bajo la lluvia. Ahora tenía paredes, reales e invisibles, y resistían. El trueno se suavizó en un murmullo lejano, la lluvia amainando en un golpeteo constante. Cerré mi libro. Llevé mi té a la cocina y me quedé junto a la ventana observando la marea subir contra las rocas. El océano era salvaje pero hermoso, como la vida cuando ya no se filtra por la culpa y la exigencia, cuando la operadora de la policía llamó para confirmar la alerta. Le agradecí y decliné tomar más acciones. No volverán esta noche, dije. Mi voz no cargaba duda. Tras la llamada, apagué las luces y subí las escaleras. El equipo de demolición llegaría temprano en la mañana, listo para seguir derribando lo viejo para que algo más fuerte tomara su lugar. Y mientras me acostaba, escuchando la tormenta retirarse más allá del horizonte, supe que la próxima confrontación no sería un golpe inútil en mis puertas. Vendría cara a cara. 2 días después de la tormenta, manejé al pueblo para visitar el refugio juvenil del puerto. La casa de subastas ya me había enviado los recibos. Cada pieza de los muebles abandonados de Amalia se había vendido. Las ganancias transferidas directamente a la cuenta del refugio. Me invitaron a ver cómo se usaron los fondos. Cuando entré, el olor a pintura fresca y jabón me recibió. El edificio era pequeño, pero vibraba con sonidos, risas, pasos, el roce de sillas en pisos de linóleo. Un grupo de niños pasó corriendo, persiguiendo una pelota de goma. Sus voces cargadas de una ligereza que me recordaba a Clarita
en sus años más jóvenes, antes de que el sentido de merecimiento endureciera su hogar. La directora, una mujer llamada Margarita con ojos amables y mangas arremangadas, me guió por el pasillo. Pudimos reemplazar los colchones gastados y llenar la despensa por 3 meses. Explicó. ¿Y los muebles ven a ver por ti misma? Abrió la puerta y una sala de estar. Y ahí estaba el sofá gris elegante de Amalia. Su mesa de café de cristal. Incluso el comedor que una vez presumió haber encontrado en oferta, pero que cargó a mi tarjeta de crédito hace años. Ahora, en lugar de estar en mi entrada acumulando lluvia, las piezas estaban orgullosas en una sala donde los niños se acurrucaban con libros y los voluntarios jugaban cartas con ellos. Un niño de unos 10 años alzó la vista desde el sofá donde estaba dibujando en un cuaderno. ¿Tú nos diste esto?, preguntó, con los ojos muy abiertos. Asentí. Sí, y se ve mucho mejor aquí. ¿No crees? Su sonrisa se extendió lentamente. Tímida pero segura. Gracias. Las palabras, tan simples y sinceras, me calentaron más que cualquier sonrisa forzada que Amalia me hubiera ofrecido en años. Caminé por la sala, pasando la mano por la madera lisa de la mesa de comedor. Un grupo de niñas estaba ahí, coloreando, sus crayones esparcidos como confeti. Una de ellas alzó la vista. Nunca tuvimos una mesa como esta antes. Ahora podemos sentarnos todas juntas. Algo se apretó en mi pecho. No dolor, no culpa, sino plenitud. Amalia había intentado hacerme la villana, acusándome de crueldad, pero aquí, rodeada de niños que habían conocido la verdadera carencia, vi lo que realmente era la crueldad acaparar, exigir, tratar la generosidad como merecimiento. Margarita tocó mi brazo. Has hecho más que proporcionar muebles, Esperanza. Les has dado dignidad. Eso es más difícil de conseguir. En el camino de regreso a la casa, el sol atravesó las nubes, iluminando las calles húmedas con un brillo. Pensé en los gritos de Amalia por teléfono, su indignación por perder lo que reclamaba como suyo, y luego pensé en la sonrisa tranquila de ese niño. La emoción de la niña por una mesa para reunirse. Tal vez la forma más afilada de venganza no era la ira o el castigo. Tal vez era tomar lo que estaba destinado a cargarme y convertirlo en un regalo para alguien más. Hacer que la generosidad tuviera la última palabra. No la amargura. Mientras llegaba a mi entrada, el equipo de demolición ya estaba descargando vigas y herramientas. Sus voces firmes con propósito. La casa seguía transformándose, justo como yo. Y supe que no pasaría mucho antes de que mi familia apareciera de nuevo. Esta vez no para suplicar, sino para confrontarme. Llegaron juntos un domingo, como si hubieran conspirado que la unidad podría abrumarme. Vi sus coches alineados a lo largo de la entrada a mis padres, aún lúcidos en sus 80. Ernesto y Mariana Morales, los siempre compuestos padres de Julián, y en el centro de todo, Amalia y Julián mismos, rostros tensos con determinación. Incluso Clarita los seguía, sus ojos inciertos. Me paré en la terraza mientras se acercaban, el viento del mar enroscándose a nuestro alrededor, trayendo el leve sonido de los martillos aún trabajando adentro. Esperanza, comenzó mi madre, su voz temblando entre el dolor y el reproche. Esto ha ido demasiado lejos. Estás desgarrando a esta familia. Mi padre carraspeó, apoyándose pesadamente en su bastón. Hija, la familia debe ceder. No puedes atrincherarte en esta casa y esperar que nos quedemos de brazos cruzados mientras tu propia hija sufre. Amalia aprovechó el momento, su voz temblando con un sufrimiento fabricado. Me has humillado. Mamá, los niños están confundidos. La carrera de Julián está sufriendo y has puesto a toda la familia en nuestra contra.
¿Para qué? Para cuidar cuartos vacíos. El tono de Julián era más frío, calculado. Esperanza. Nada de esto tiene que terminar en amargura. Un arreglo temporal. 6 meses, tal vez menos. Sanaría la grieta. Todos lo ven excepto tú. Ernesto y Mariana asintieron en acuerdo. Pilares silenciosos detrás de su hijo. Mariana finalmente añadió: seguro no quieres que tu legado sea la división. Abre las puertas, Esperanza. Sé razonable. Dejé que el coro de sus voces se asentara. Sus acusaciones familiares. Sus palabras como herramientas gastadas que sacaban una y otra vez. Durante años me habría doblegado bajo su peso, buscando un compromiso que nunca satisfacía a nadie más que a ellos. Pero esta vez no. He escuchado, dije finalmente, mi voz firme contra el viento. Ahora ustedes me escucharán. Respeten mis límites, o serán extraños para mí. No hay término medio. Todos se congelaron. El silencio más fuerte que cualquier tormenta. Mis límites son simples. Continué. Esta casa es mía. No será su refugio, su almacén ni su patio de juegos. Si no pueden aceptar eso, entonces no tendrán lugar aquí. Ni en mi mesa, ni en mi vida. Los ojos de Amalia se abrieron, su rostro colapsando. No puedes hablar en serio. Susurró. Soy tu hija. Eres mi hija. Dije, mi voz suavizándose solo un poco. Pero ser mi hija no te da derecho a poseer mi vida. Has confundido amor con servidumbre. Esa confusión termina ahora. Julián intentó de nuevo, su tono cortante. Esperanza, piénsalo bien. Si nos cortas tu única oportunidad de ver crecer a tus nietos. Mi corazón se retorció ante eso, pero no flaqueé. Entonces sus padres serán los que expliquen por qué no se les enseñó respeto en su hogar. No yo. La mandíbula de Ernesto se tensó. Pero no dijo nada. Mariana se movió incómoda, su sonrisa practicada tambaleándose. Mis padres intercambiaron miradas, su indignación apagándose en algo más cercano a la resignación. Amalia, sin embargo, rompió en llanto, aferrándose al brazo de Julián. No lo dice en serio, no puede. Pero lo decía en serio, por primera vez en mi vida. Lo decía en serio, cada palabra. Retrocedí hacia la puerta, la casa zumbando con los sonidos de su renacimiento. Es su elección. Dije, respeto o distancia. Decidan ustedes. Con eso, me di la vuelta y entré, dejando el peso de su silencio atrás. Arriba. Los trabajadores seguían desmantelando paredes, el golpe de los martillos resonando por las vigas. El sonido ya no era caos, era claridad. Y supe que pronto el próximo mensaje que recibiría no vendría en persona, sino en papel, de la propia Amalia. Pasaron semanas después de la confrontación en la casa. El silencio de Amalia fue casi desorientador al principio. Como el ojo de una tormenta después de tanto viento y trueno. Sabía que no debía creer que significaba paz. Con Amalia, el silencio a menudo significaba que estaba tramando algo. Pero la tormenta que vino después no vino de ella. Llegó en forma de titular pareja local arrestada en investigación por fraude financiero. La foto bajo las letras en negritas mostraba a Julián con traje. Su rostro pálido y demacrado. Amalia Ciccone a su lado. El cabello desarreglado. Los ojos enrojecidos. Leí el artículo 2 veces. Los habían atrapado canalizando fondos de clientes a través de una consultoría falsa. Promesas de retornos rápidos que ocultaban el robo. No era el primer esquema dudoso de Julián. Pero esta vez, la ley lo alcanzó. Y Amalia, ya fuera cómplice o espectadora, fue arrastrada a los cargos. 2 semanas después, una carta llegó a mi buzón. El sobre marcado con el sello de la prisión estatal. Mis manos dudaron antes de rasgarlo. Dentro había una sola página.
su letra apresurada. Desigual. Mamá. Comenzaba. No sé por dónde empezar. Tal vez con una disculpa, aunque no sé si me creerás. Nunca quise que las cosas se salieran tanto de control. Solo quería darle a mis hijos la vida que merecían. Julián prometió que era seguro. Le creí, y ahora mira dónde estoy. Sé que piensas que soy manipuladora, pero no entiendes la presión bajo la que he coetestado. No fue solo codicia. Fue supervivencia. Si nos hubieras ayudado más, tal vez no habría llegado a esto. Dejé de leer por un momento, mi pecho apretándose. Incluso en su disculpa, encontraba una manera de girar el cuchillo hacia mí. La carta continuaba. La casa debió haber sido nuestra, solo por un tiempo. Un hogar para los niños mientras resolvíamos las cosas. Te negaste. Y todo se salió de control. Supongo que lo siento por cómo te traté, pero no puedo evitar sentirme abandonada también. Aún así, eres mi madre. Espero que vengas a visitarme. O al menos escribas de vuelta. Tal vez podrías ayudar con los niños mientras estoy fuera. Te extrañan. No merecen nada de esto. Doblé el papel con cuidado deliberado, como si fuera algo frágil. Mis manos no temblaban de ira. En cambio, se sentían firmes. Casi demasiado firmes. Llevé las cartas a la terraza donde mis rosas estaban en macetas a lo largo del barandal. Habían florecido de nuevo, pequeñas pero desafiantes contra el aire salado. Deslicé la carta bajo una de las macetas, presionándola contra la madera. Que las raíces y los pétalos se la lleven. Pensé, que el aire del mar y la tierra decidan qué hacer con ella. No respondería, no esta vez, durante años. Había dejado que las palabras de Amalia dictaran mis movimientos. Sus acusaciones doblegándome, sus disculpas atrayéndome de vuelta al mismo ciclo. Pero esto no era una disculpa. Era una súplica envuelta en culpa, un anzuelo disfrazado de arrepentimiento. Y no mordería. Regué las rosas, la tierra oscureciéndose, los pétalos atrapando gotas de lluvia, iluminadas por el sol. La carta se quedó escondida debajo, donde ya no podía seguirme. Mientras estaba ahí, las olas chocaban contra las rocas abajo, constantes, eternas, y supe que el próximo capítulo de mi vida esperaba silenciosamente en la ventana, listo para florecer con o sin ella. La casa está transformada ahora, no el refugio desgastado que alguna vez fue, sino un lugar renacido luminoso, sereno, abierto. Las paredes respiran luz. Las habitaciones cargan tanto soledad como risas. Parte de ella sigue siendo solo mía. Un santuario donde puedo leer junto al fuego o tomar té con la brisa del océano enroscándose a mi alrededor. Pero otras habitaciones ahora vibran con nueva vida reuniones semanales de vecinos, clases para mayores, espacios tranquilos donde las personas que han cargado demasiado peso pueden dejarlo por un rato. Arturo me ayudó a dar forma a la visión. Firme y paciente mientras las vigas subían y las paredes cambiaban. Lo que comenzó como un acto defensivo, una renovación para mantener a otros fuera, se convirtió en una invitación, pero una ofrecida en mis términos. La casa ya no es una fortaleza, pero tampoco es una posesión que pueda ser reclamada por el sentido de merecimiento. Es un lugar vivo, un lugar de equilibrio. Esta mañana coloqué mis frascos de rosas a lo largo del alféizar, cada maceta sosteniendo flores que había persuadido a colorear con mis propias manos. Las rosas se inclinan hacia la luz, sus pétalos suaves pero resistentes contra el aire salado. Bajo una de las macetas yace la carta de Amalia, presionada contra la madera, sus palabras desvaneciéndose lentamente en la humedad. No la he movido. Es parte de la tierra ahora, parte del recordatorio de que algunas raíces deben quedarse enterradas
Si el nuevo crecimiento ha de prosperar, me siento junto a la ventana, observando las olas chocar contra las rocas, interminables en su ritmo. El mar siempre me ha recordado al tiempo mismo, a veces calmado, a veces furioso, siempre avanzando. He vivido lo suficiente para saber que las tormentas pasan, pero la costa perdura, la casa perdura conmigo. En el silencio, escucho ecos de la risa de Fernando. Veo el calor de las pequeñas manos de Clarita, alguna vez jalando mi manga. Siento las sombras de todos los años en que creí que el amor significaba borrarme a mí misma. Pero ahora, mientras la luz se filtra por el cristal, entiendo algo más duradero. El amor puede abrir puertas, pero solo el respeto las mantiene abiertas. Sin respeto, las puertas se convierten en brechas. Con él, se convierten en bienvenida. La ausencia de Amalia es un espacio hueco que ya no intento llenar. Si encuentra su propio camino, o permanece perdida en excusas, no es mío para decidir. Lo que es mío es esta paz, este hogar, este límite final que se convirtió en posibilidad. Toqué las rosas, sus pétalos frescos y fragantes, y sonreí. Por primera vez en muchos años, no estoy esperando permiso para vivir. La marea sube de nuevo, constante y segura, y la casa se mantiene fuerte contra el mar.